Vamos al libro de Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 14, vamos a Mateo capítulo 14, un texto bien conocido por ustedes que presenta dos acontecimientos principalmente, Mateo capítulo 14, y que ayer iniciamos este devocional, pero no lo terminé, y debido a que no lo terminé, pues hoy lo voy a terminar. Así que vamos ahí a Mateo capítulo 14, ¿sí? Y voy a recordarles rápidamente, no voy a dar todo el estudio de ayer. Sé que no se me quita esa esa costumbre de hacer un repaso, pero estábamos viendo situaciones que ponen a prueba, que nos ponen a prueba. Y comencé yo hablándoles de este general Washington que estaba del otro lado del río Delaware, a punto de enfrentar a una de sus más férreos enemigos, un grupo especializado de alemanes, y su ejército ya cansado, ya agotado, ¿verdad?, por todo lo que habían vivido, no podía seguir y pensaban que ellos ya no podían seguir adelante. Sin embargo, momentos como estos es lo que muestra realmente de qué está hecho un hombre, qué es lo que hay realmente en un hombre. Y cuando vivimos cosas difíciles, hermanos, como lo que estamos viviendo ahorita, estamos viviendo una situación difícil de una pandemia que afecta a todo el mundo y que a nosotros en México nos está afectando y nos seguirá afectando, pero es aquí en donde se muestra de qué estamos hechos, qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra alma. Y entonces de ahí partimos a hablar de que Jesús mismo, ¿verdad?, en su dolor de saber que había perdido a Juan el Bautista, él tuvo que apartarse a un lugar y buscó ese lugar apartado, ¿verdad? Y es ahí donde veíamos que apartarse no es una opción, es una necesidad. Hermano, yo espero que tú te estés apartando. Y por apartar es buscar un lugar en donde tú puedas orar a Dios, buscar la otra habitación, ¿verdad? Si se puede, buscar un lugar en donde tú puedas estar con Dios y decirle: Dios, tú conoces mi temor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi sentir, tú sabes, Padre, cómo estoy yo viviendo esto, y puedas tú orar a Dios y puedas tú clamar a Dios. Pero también veíamos que en el camino de Dios, de Jesús, ¿verdad?, o Dios Hijo, para apartarse a orar y estar a solas y poder procesar todo eso, la gente no le dejó, porque la gente tenía necesidades. Y hermano, quiero decirte que en medio de las pruebas, las necesidades de los demás no se detienen. Tus necesidades no se detienen y las necesidades de la demás gente no se detienen. Son cosas que siguen, que continúan. Mañana tienes que comer. La próxima semana tendrás que pagar la luz, ¿verdad? Vamos a tener que pagar el agua, el gas, qué sé yo. Las cosas siguen, los recibos siguen llegando, ¿verdad? Los problemas se siguen presentando. Y es ahí en donde el versículo que veíamos muy bonito, el versículo 14, que dice que Jesús tuvo compasión. Y hermanos, yo ahí quiero llevarles nuevamente, ya lo dije el día de ayer, vamos a tener compasión, busquemos la compasión, ¿verdad? Sintamos la compasión por esa gente, pero actuemos en esa compasión, ¿verdad? Que no se quede simplemente en un sentimiento, ¿verdad?, sino que se convierta en una acción. Y hermano, decía yo al final, el día de ayer, el cómo respondes y cómo respondo yo ante las pruebas, una prueba y un examen que al final mostrará de qué estamos hechos. Hay gente que hoy seguramente está renegando de Dios. Hay gente que hoy está culpando a Dios por lo que está sucediendo. Eso muestra lo que hay en tu corazón.
Pero hermanos, bendito sea Dios que hay gente también que hoy estamos alabando a Dios en medio de la prueba y estamos buscando a Dios, ¿verdad? No decimos que no tenemos tristeza, no podemos decir que no sentimos feo, no podemos decir que no estamos tal vez también temerosos, ¿por qué no decirlo? No podemos decir, ¿verdad? Que somos como la gente que se siente muy valiente y dice, no pasa nada, mira, el coronavirus nos hace los mandados. No. Todos respondemos de diferente manera. Pero hermano, hermana, espero que tú respondas de la manera correcta a estas pruebas. Vamos a ver la última idea, porque les decía que eran 3. Y vamos a ver la última idea. La primera entonces era apartarse no es una opción, es una necesidad. La número 2 es la compasión no es, trabaja, actúa en el momento de la compasión cuando veas la necesidad. Última idea que quiero compartir, hermanos. Jesús está con nosotros en medio de nuestras pruebas. Jesús está con nosotros en medio de nuestras pruebas. Ya lo vimos en la historia de la alimentación de los 5,000. Cuando Jesús iba a buscar un lugar apartado, la gente le siguió y no le dejó. Podríamos pensar de ellos que era gente desconsiderada, que no estaba pensando en la necesidad, en la tristeza de Jesús, en la necesidad de él de apartarse, ¿verdad?, a un lugar y de buscar a su Padre Celestial y buscar el consuelo. Qué gente tan desconsiderada. Pero esa gente estaba pasando también por pruebas. Había enfermos, muchos habían llevado a sus enfermos. Los discípulos nos despiden ya para ir a buscar alimentos. Ya Jesús no alcanzó a sanar a mi enfermo. Ya Jesús no le dio tiempo de sanar a mi enfermo, ¿verdad? Y entonces tendré que regresar a casa acongojado, triste, ¿verdad?, con mi enfermo. Además de eso, tenían hambre. Jesús estuvo ahí con ellos, sintió compasión de ellos y actuó en eso, ¿verdad? Porque inclusive sanó a los enfermos, pero también les dio alimento a esta gente, ¿verdad?, que estaba en necesidad. Jesús está con nosotros en medio de las pruebas, pero hay algo más. Los discípulos empiezan a tener ahora ellos también su día difícil, su momento de prueba. Y fíjese bien, en el versículo 22, y a lo largo de la historia, los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo. Fíjese bien, dice el versículo número 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Ahí obviamente entendemos que Jesús da los panes y les pide a los discípulos, ustedes repártanlos. Y los discípulos, con muy buena actitud y muy obedientes, y puesto que ellos también sentían algo por esta gente, fueron y repartieron este alimento. Seguramente fue un trabajo difícil, pero obedecieron, hicieron lo que Jesús les dijo. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Lo siguiente que le pide Jesús a los discípulos es que entren a la barca y que ellos se adelanten y se vayan a la otra ribera, lo cual ellos también hicieron. Es decir, los discípulos estaban dispuestos, los discípulos estaban obedeciendo a Jesús, haciendo lo que él quería que hiciera. Pero ve el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Es decir, tuvo su momento a solas. El que había buscado antes y que fue en cierta manera interrumpido por la multitud. Pero vea lo que dice el versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Debemos notar que hay una tormenta. Una tormenta. En la historia vemos, ¿verdad?, que se levanta una tormenta
y la barca está siendo azotada por las olas, llevada de un lado a otro, como si fuera un barquito de papel, ¿verdad? En una tina grande llena de agua y que tú puedes mover a tu gusto, ¿verdad? Y hacer que el barquito se vaya a cualquier lado. Y aquí la pregunta es, ¿por qué si los discípulos estaban y obedecieron en alimentar a los 5,000 y servirles a todos ellos, y obedecieron en irse con la barca hacia adelante, ¿por qué si ellos fueron tan obedientes a Dios, por qué ahora están en medio de una tormenta? Y hermano, esa puede ser la pregunta de algunos creyentes. Oye Dios, ¿por qué si yo oro? ¿Por qué si yo leo tu palabra? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo doy mis ofrendas? ¿Por qué si yo trato de compartirle a mis conocidos? ¿Por qué si yo doy clase en la escuela dominical? ¿Por qué si yo trato de portarme bien? ¿Por qué me llega la tormenta? ¿Se acuerdan lo que dijimos ayer al principio? Porque esta es la segunda parte del devocional de ayer. Las presiones, las pruebas no siempre son malas. Y este es un ejemplo de eso. Así que puede ser que tú estés obedeciendo a Dios, que tú estés siguiendo a Dios, que tú seas fiel a Dios, que tú ames a Dios con todo tu corazón, pero te encuentres en medio de una tormenta. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Tanto con los que aman a Dios como con los que no aman a Dios. Estamos en medio de una tormenta. Pero es aquí donde debemos recordar aquel pasaje tan bonito, ¿verdad? Y que usted lo puede también subrayar en su Biblia, es 3, Juan 16:33. Creo que es un pasaje que ustedes y yo conocemos también. Juan 16:33 es un pasaje muy bonito, pero que menciona una verdad muy grande. Vean lo que dice. Juan 16:33 dice así: es para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Ahí me está diciendo Jesús. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo van a tener pruebas. En el mundo van a tener tormentas. En el mundo van a tener situaciones difíciles. En el mundo van a vivir y experimentar cosas duras. Pero vean la siguiente frase de este versículo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que debemos recordar este pasaje, hermanos amados, porque Jesús ha vencido al mundo. En la historia que estamos viendo, sabemos que las olas estaban ahí y estaban azotando a un grupo de discípulos obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero decir, si usted recuerda en la historia, Pedro le dice, pues si eres tú, Señor, manda que yo camine. ¿Si recuerda esa parte de la historia? ¿Todos lo recuerdan? Y Jesús le dice en el 29, y le dijo, ven. Jesús le dice a Pedro, sí soy yo, ven. Y es esa historia en donde nosotros reconocemos que Pedro caminó sobre el mar. Algo que no podemos hacer. Pero que Jesús llama a Pedro para que camine sobre el mar. Pregunta. Pedro, muchos usan este pasaje y yo también lo he usado muchas veces como un gran ejemplo de fe. ¿Por cuánto tiempo tuvo fe Pedro y no dudó? Yo no lo sé, pero dio el primer paso y anduvo sobre el mar, dice el versículo, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Así dice mi Biblia en el versículo 29. Y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pregunta, ¿tuvo fe Pedro en el Señor Jesucristo? Y la respuesta es que sí. Usted lo sabe. Pero aquí viene la segunda pregunta. ¿Se detuvo la tormenta debido a esa fe que tuvo Pedro? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Que no. La tormenta siguió.
La tormenta comienza desde el versículo 24, en donde dice que la barca está siendo azotada y sabemos que Pedro y los discípulos están preocupados, ¿verdad? Y ven a Jesús andar en el mar y gritan, es un fantasma, y dan voces, pero Jesús les habla y les dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y entonces Pedro dice, pues si eres tú, yo quiero andar, quiero ir hacia ti. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro tiene un momento de fe que podríamos nosotros aplaudir, porque yo no sé cuántos de ustedes podrían hacer eso, ¿ah? De dar el paso de fe y caminar sobre el mar. O si yo lo podría hacer. Sería algo muy difícil. Pero Pedro lo hizo. Y la pregunta es, aun cuando Jesús lo invitó a venir y él viene, ¿la tormenta se detuvo, hermanos? Y la respuesta es que no. La tormenta seguía. La tormenta seguía azotando. Versículo 30. Pero al ver que el fuerte viento tuvo miedo. Y hermano, me impacta cómo el fuerte viento estaba desde antes y aun cuando él empezó a caminar. Y él tiene fe y empieza a caminar y la tormenta no se va. Ahí está, ahí sigue. Pero él tuvo fe. Y sin embargo, después flaqueó y la tormenta ahí siguió. Así que, hermano, permíteme hacer una aplicación. Tal vez tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, que ama a Dios, que ha servido a Dios, que es obediente a Dios, que estudia la palabra de Dios y que ora a Dios y que ama a Dios, pero aún así no estás exento de que las tormentas vengan a tu vida. Y entonces ahorita en medio de la tormenta del coronavirus clamamos a Dios y confiamos a Dios. El hermano Loera oraba y decía que Él está en control. Por supuesto que Él está en control de todas las cosas. Y hermano, tú lo crees, estoy seguro que lo crees y estás confiando en Él. ¿Pero la tormenta va a desaparecer? No necesariamente. La tormenta se va a ir cuando Dios diga que se tiene que ir. ¿Está de acuerdo? Y hasta ahorita Dios no ha dicho que se tiene que ir. Así que sigue con fe, hermano. Y sigue poniendo tu fe en Él. Pero eso no quiere decir que la tormenta se va a ir. Eso no quiere decir que la tormenta se va a detener. Y en realidad, vuelvo a repetir, esta tormenta no se detuvo. La lección, hermanos, es muy clara para nosotros. La tormenta tal vez continúe, pero como dice esta idea, Jesús está con nosotros en medio de nuestras pruebas. Y déjame mostrártelo una vez más, llamando tu atención a dos palabritas, a dos frasecitas. Dice el versículo número 31. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo quiero que tú pongas atención a una frasecita que está al principio de ese versículo. Es una frasecita de dos palabritas. Al momento. Esa frase al momento es equivalente y sinónimo de una frase que es enseguida. Enseguida. ¿De qué nos habla esto? De que Jesús está contigo a lo largo de la tormenta y en todo el tiempo de la tormenta. De que Jesús está contigo en medio de la tormenta y que Él al momento y enseguida te va a agarrar, ¿verdad? Para que tú no caigas. Él tiene el cuidado de nosotros. Cuando tu fe flaquee, Él te va a agarrar, ¿verdad? Y hermanos, estos son momentos difíciles. Nuestra fe a veces está al 100% en un día, ¿verdad? Y al siguiente día está al 75%, y luego al tercer día está al 50%, y después al cuarto día ya está al 100% otra vez, y queremos comernos al mundo, ¿ah? Pero llega el siguiente día y otra vez bajó al 20%, ¿verdad?
Y estamos a veces fluctuando, hermanos, porque estamos oyendo noticias y estamos sabiendo de gente que está falleciendo y estamos conociendo de las limitaciones y todo eso, hermano, que escuchamos, ¿verdad? Y que muchas veces debilita nuestra fe. Se debilite el que va a estar ahí al lado y que te va a agarrar enseguida, que te va a tomar al momento, es nuestro Señor Jesucristo. En la curva pronunciada se ha hablado mucho de bajar la curva, ¿o no? Se ha hablado mucho de bajar el pico. Quiero decirte, hermano, que cuando el pico esté en lo más alto, Jesús estará también ahí. ¿Está usted de acuerdo? Jesús seguirá ahí. Quiero decirte que cuando esté el pico en lo más alto, Él vendrá a tu rescate y al mío, ¿verdad? Y vendrá al momento, vendrá enseguida. Recuerda, eso no quiere decir que la tormenta se detiene. La tormenta siguió, la tormenta seguirá, pero eso quiere decir, no estamos solos caminando por esta tormenta. No estamos atravesando la tormenta solos. Jesucristo está con nosotros en medio de ella. Por otro lado, hermano, recuerda que Dios va a calmar la tormenta cuando Él quiera. Mientras tanto, Él sigue con nosotros de principio a fin. Se habla de que la situación va a empeorar. Yo no lo sé, ¿verdad? Yo no sé mucho de todos esos asuntos. Pero, hermano, sea leve o sea duro, Jesucristo está en todo momento con nosotros. Él no nos va a dejar. Termino, hermanos, diciendo lo siguiente. ¿Se acuerda de la historia de Washington y su ejército? Le voy a decir qué sucedió. Ellos estaban de un lado del río, los alemanes del otro. El ejército de Washington cansado, desanimado, nostálgico porque estaban en vísperas de la Navidad. Cobraron ánimo, cobraron fuerza. Y en la noche de la Navidad, cuenta la historia, que agarraron por sorpresa, cruzaron el río en la noche, agarraron por sorpresa al ejército enemigo. En esos momentos esa gente puso a prueba su alma, puso a prueba de qué estaban hechos, puso a prueba, ¿verdad?, qué era lo que realmente había en ellos. Como resultado de eso es que muchos fueron inspirados al saber de este triunfo, y cuando ellos regresaron, ¿verdad?, con el resto del ejército, y cuando regresaron a sus ciudades, la gente fue inspirada porque se enteró de esta enorme valentía con la cual ellos pelearon y el triunfo que obtuvieron, y mucha gente fue inspirada por el paso que dio este ejército. Y mucha gente se unió al ejército porque dijeron: nosotros queremos estar con estos valientes. Hermano amado, ¿cómo vamos a responder a esta prueba del coronavirus que está poniendo a prueba lo que hay en nosotros? Que pone a prueba tu fe y la mía, que pone a prueba tus creencias y las mías, que pone a prueba tu corazón y el mío. Y hermanos, ¿cómo vamos a responder? Ojalá y seamos como esos soldados que fueron de inspiración a otros y que por ver ese corazón que tenían, decidieron unirse a su ejército. Hermano, ¿no sería maravilloso que mucha gente se uniera a nuestro ejército, a nuestra iglesia, se uniera a la familia de la fe? Porque tú y yo hemos sido gente que inspira, gente que puede dar una palabra de ánimo, gente que puede ir con los necesitados y mostrar compasión y darles una palabra de ánimo, y por qué no darles también algo que les ayude en sus necesidades. Porque tú y yo podemos decirles: ¿sabes qué? Estamos en medio de esta tormenta, pero Jesús está con nosotros, y Él inició con nosotros y Él nos verá salir de esto al final. Hermano, yo espero que tú y yo podamos responder de esa manera.
de qué estamos hechos y que tú y yo podamos inspirar a otros. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, te damos gracias por estas historias que encontramos en tu palabra. Ciertamente se habla mucho del paso de fe que dio el apóstol Pedro, pero Padre, me impacta ver que aún dando pasos de fe, tú nos puedes tener en medio de una tormenta. Y Padre, ayúdanos a creer, a saber, a estar conscientes, a estar seguros, a estar convencidos de que tú estás con nosotros y que has estado de principio a fin. Que seguirás con nosotros en estos días, en los días que vienen, en los pronósticos que hacen los médicos y los estudiosos, los investigadores, los científicos, saber, Padre, que tú estás siempre con nosotros. Y Padre, entendemos y sabemos que en el momento que nuestra fe se debilite, tú estás ahí enseguida para asirnos de la mano, para agarrarnos y sostenernos. Bendice a mis hermanos, Padre, bendice a esta hermosa familia de la fe. Bendice a cada uno, Señor. Ayúdanos a buscarte, a amarte, a poder estar firmes, reconociendo que tú sigues teniendo y que siempre has tenido el control de las cosas. Ayúdanos, Padre, a que nuestra fe no falte, porque a veces nos debilitamos y a veces el temor puede llegar, pero ayúdanos a estar firmes, agarrados de ti. Y Padre, usa nuestra vida para inspirar a otros, para que otros vean a Cristo en nosotros, vean nuestra fe y puedan ser inspirados, motivados a buscarte y a seguirte. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.